Bienvenidos a la clase tutorial del módulo 2. En esta oportunidad vamos a trabajar las funciones del lenguaje o intencionalidad de los textos, las tramas u organizaciones textuales, la superestructura del trabajo final y el formato de presentación de trabajos. Para comenzar el desarrollo de esta clase tutorial es importante que tengamos presente lo trabajado en el módulo 1. Todo lo que hace o lo relacionado con texto y los conceptos relacionados, ¿no? Definimos qué era un texto, cuáles son sus propiedades, qué es importante tener en cuenta en la redacción de un texto. Y ahora sí vamos a empezar a ver que todo tipo de texto que nosotros podamos producir o leer tiene una intencionalidad predominante. Si bien nosotros vamos a ver que hay 6 funciones del lenguaje, cuando estamos frente a un texto vamos a considerar que hay el predominio de una de esas funciones. La función informativa, ¿cuál es? Es aquella que se centra en el referente y en el contexto. Tipos textuales en los que predomina la función informativa podemos hablar de la noticia, la crónica periodística, textos de manuales explicativos. Allí va a haber predominio de la función informativa. La función apelativa es aquella que llama la atención del receptor, apela. Entonces, si se centra en el receptor, tipos textuales con función apelativa van a ser textos de tipo argumentativo, como ser artículos de opinión, carta de lector. Estamos hablando de predominio, porque también aparece la función informativa, pero la predominante es la apelativa. También van a predominar en las publicidades y en las propagandas. La función de tipo expresiva es aquella que se centra en los sentimientos, pensamientos y emociones del emisor. Es decir que un texto con función expresiva va a ser un diario íntimo. Y acá hay que hacer una aclaración muy importante porque no hay que confundir los textos literarios, porque en los textos literarios predomina la función poética o literaria. ¿Por qué? Porque la función poética o literaria se centra en el mensaje, es decir, en el texto. Cuando nosotros trabajamos un texto literario, estamos trabajando el texto, el mensaje, y no así los sentimientos o emociones del emisor. Por eso, todo texto literario va a tener predominio de la función poética o literaria. Más allá que esté escrito en primera persona, va a tener predominio de la función poética o literaria. ¿Qué pasa con las últimas dos funciones que aparecen mencionadas allí? La fática o de contacto y la metalingüística. La función fática o de contacto y la metalingüística están operando en todos los textos. Nosotros cuando analizamos un texto o lo leemos, no las precisamos porque en realidad sabemos que siempre están allí, porque la función fática es aquella que establece la comunicación entre el emisor y el receptor, y la metalingüística es aquella que se centra en el metalenguaje, es decir, aquello que va más allá del lenguaje, que tiene que ver con por ejemplo, con la normativa, las otras interpretaciones que podamos dar al texto. Entonces, las funciones del lenguaje o intencionalidad son 6. En un texto predomina siempre una función, las otras pueden estar, pero siempre hay predominio de una función o de una intencionalidad. Las tramas u organizaciones textuales. ¿Cuáles son? Las tramas u organizaciones textuales son aquellas que permiten organizar, darle una organización al entramado textual. Y son la narrativa, la descriptiva, la conversacional, la explicativa o expositiva, la argumentativa y la instructiva. Va a ocurrir lo mismo que en el caso de las funciones. En los textos va a predominar una trama u organización y las otras van a estar empleadas como recursos. Por ejemplo, en el caso de los cuentos, como es el caso del cuento que trabajamos en este módulo, la trama predominante u organización es la narrativa y empleaba la trama descriptiva y conversacional como recurso, no así la instructiva, porque los tipos de textos instructivos son aquellos que, por ejemplo, las recetas de cocinas donde traen instrucciones de lo que debe hacer el receptor, los prospectos, pero no así en los cuentos. ¿Sí? No hay que confundir el uso del verbo en imperativo ya con una instrucción. ¿Sí? ¿Cómo organizo el texto? Ahora es diferente es el caso de una receta de cocina, de un prospecto, donde está la instrucción de qué debe hacer.
¿no? ¿Qué debe hacer el receptor? Entonces, al igual que en las funciones, las tramas predomina una trama y las otras pueden estar presentes en el texto como un recurso textual. Vamos ahora a la superestructura del trabajo final. Ustedes saben que cuando terminan el cursado, tienen que hacer un informe de trabajo final. En realidad esta es la superestructura del informe de trabajo final, pero es importante que haga una aclaración. Los estudiantes en lingüística y redacción solamente trabajan la superestructura del informe de trabajo final para tener en claro cuál es su superestructura y cómo la van a desarrollar después. El informe de trabajo final y el trabajo final tienen una materia específica. Nosotros acá nos vamos a centrar específicamente en lo que es la redacción de un plan de informe de trabajo final. Ustedes van a tener la posibilidad de acercarse a un informe de trabajo final. Entonces, la superestructura del informe de trabajo final. ¿Cómo está constituido el informe de trabajo final? ¿Cuáles son sus partes? Vamos a recordar también que en el módulo 1 nosotros trabajamos la superestructura textual como el formato, aquel andamiaje que permite que el emisor redacte un texto respetando una estructura o formato. La superestructura de informe de trabajo final que fue diseñado desde el Instituto Superior Lenguas Vivas tiene las siguientes partes. Los paratextos de apertura, y ustedes allí van a poner una portada, una carátula que va a tener los siguientes datos. La imagen del libro original, recuerden que tiene que ser inédito original, no tuvo que estar traducido nunca, pero eso lo van a trabajar en la materia con la tutora de trabajo final. El título y autor de la obra a traducir y el título traducido, ¿no? Datos del alumno y de la institución y el índice de contenidos, ¿sí? Esto es lo que tiene el paratexto de apertura. Van a tener una portada y el índice de contenidos, ¿sí? Esto va a estar, por supuesto, en un primer momento en lo que hace al informe de trabajo final. ¿Cuál es la estructura del informe? Por supuesto, una introducción, donde van a introducir al que leen el tema, ¿sí? Del libro que van a traducir. La fundamentación de la elección de por qué eligieron ese tipo de texto y no otro. Acá en la fundamentación siempre es bueno dar argumentos, los razonamientos de por qué la elección, ¿sí? Sin subjetividad, por supuesto, ni apreciación valorativa, sino los razonamientos, los datos de la elección de ese texto y los objetivos que pretenden con este informe de trabajo final. ¿Qué va a tener en el desarrollo el informe de trabajo final? En el desarrollo va a estar las definiciones y procesos de lo que es la traducción, la obra, y de la obra, ¿qué van a decir? ¿Qué tipo de texto es? Y justamente si es un texto de tipo literario, si pertenece al género de no ficción, por ejemplo, si es una autobiografía, una memoria, si es un libro de autoayuda, ¿sí? ¿Qué tipo de literatura pertenece? Entonces todo eso va a ir dentro de lo que es la obra, ¿no? La contextualización, si es importante hacer algún aspecto relevante también en relación con la traducción de esa obra. Puede ser el marco histórico brevemente, la corriente literaria a la que perteneció o pertenece, las influencias y valores, entre otras información que puedan brindar respecto de la obra. ¿Cómo está organizada la obra que ustedes traducen? Y en relación con el lenguaje, la variedad dialectal y el registro sí corresponde, ¿sí? Porque todo esto va a tener que ver con el tipo de texto que ustedes van a elegir. El estilo, eso es muy importante porque el estilo del texto. Recursos y procedimientos de traducción con los detalles de cada uno y los ejemplos, ¿no? Y el contexto lingüístico, las diferencias que van a establecer entre el inglés y el español, esas estructuras comparadas que hacen, ¿no? En relación con la gramática, la sintaxis, la normativa y los recursos de cohesión. Y al final, por supuesto, lo que hace al desarrollo, a la estructura, es decir, al cuerpo del trabajo, viene la conclusión, ¿no? Todo esto ustedes van a poder tener una idea más acabada cuando vean el informe modelo que van a leer, que tienen en el aula y que pueden leer las veces que consideran necesario para tener una mayor comprensión.
Una vez que ustedes hacen todo el trabajo, también están los paratextos de cierre, ¿no es cierto? Bueno, una vez que hacen todo el informe de trabajo final, ustedes saben que lo tienen que presentar de acuerdo con un formato. En esto también el instituto diseñó su propio formato de presentación de trabajo que hay que considerar, ¿no? Siempre es importante saber cómo lo voy a presentar, el texto, en qué tipo de letra tiene que estar, el tamaño, el interlineado, los márgenes, la sangría y la alineación del texto, ¿no? Entonces, lo que se pudo establecer es que todos aquellos trabajos que se hagan tienen que estar en tipo de letra Arial o Times New Roman. El tamaño de la letra para el cuerpo va a ser de 12. El interlineado va a ser de 1.5 o 2.0 de acuerdo con lo que le pida al tutor, pero para el trabajo final es aconsejable y considerable el 1.5. Las notas al pie de página, por supuesto, siempre van en un tamaño menor, así que el interlineado y el tamaño de letra para las notas al pie no van, pero como nosotros vamos a emplear lo que son las normas APA, vamos a considerar que las normas APA no hacen nota al pie, así que hay que tener en consideración eso. Los márgenes van a tener 2,54 centímetros por todos los lados de la hoja, ¿sí? Entonces, margen superior, inferior, derecho, izquierdo. La sangría va a estar marcada a 5 espacios con el tabulador o con el teclado. Y la alineación del texto justificado siempre a la derecha, así que eso es muy importante que tengamos en cuenta. ¿Cómo vamos a citar? La citación la vamos a hacer, por supuesto, con normas APA, al igual que la referenciación. Y ahí está consignada el link donde ustedes tienen que ingresar para ver cómo citar con APA y cómo referenciar, que es lo que estudiamos también en este módulo más detallado y con ejemplos.